capítulo especial para hablar de derechos humanos en Chile y también en la región. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrega del Chile que viene a través de Súbela News y todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hoy, junto a la académica y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lidia? Hola, muy buenas tardes, noches. Tarde, noche o en el momento en que nos estén viendo. Exactamente. On demand. Oye, Lidia, bueno, partamos por la contingencia, porque ayer el gobierno de Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado. Lo vimos a través de las redes sociales, lo vimos a través de la prensa. ¿Cómo se puede entender lo que está ocurriendo a esta hora en Bolivia? Bueno, yo he ido escuchando, digamos, algunas noticias, especialmente a nuestro ex canciller José Miguel Unzunza, donde decía, mire, aquí hay una situación un tanto compleja, donde hay un ex presidente que quiere volver al poder, que no se le permite, que hay una cierta connivencia respecto de lo que podría ser el rol de este general Zúñiga, que estaba en el número 45 para poder llegar a general y sin embargo fue nombrado. Y por otro lado, que en un momento Bolivia había tenido un gran crecimiento económico gracias a la exportación de gas, otras materias primas, y que eso no se ha dado. Y que por lo tanto, cada vez digamos que las condiciones económicas se reducen, lo que vamos a encontrar es una población más descontenta. Entonces, yo creo que hay muchos factores en Bolivia que pueden dar cuenta de esta situación. Ahora, lo que es problemático, a mi juicio, porque Bolivia es como solo un botón de muestra, creo yo, en lo que está pasando en América Latina, en general en la región. La región que ha estado en general había estado bastante más tranquila. Sin embargo, vemos focos de movimientos entre nacionalistas, movimientos hacia la derecha, pero también un movimiento de aquellos que uno podría decir son los de izquierda, pero también de un populismo y también de mucha represión. Entonces, estamos en un contexto, creo yo, en las Américas que ha sido difícil en los últimos años y por lo tanto, digamos, uno no ve cómo eso no daría cuenta de las complejidades. Desde ese punto de vista, más allá de las diferencias políticas que nosotros tengamos en Chile, sigue siendo un país estable. Uno también mira al Uruguay, pero la situación de Argentina ha sido muy compleja. La situación en Perú, ciertamente, con cada autoridad va bajando cada cierta cantidad de tiempo, la mayoría de sus expresidentes todos encarcelados, el clima político, digamos, con la violencia política, porque no solamente es narco, sino violencia política, o del narco hacia la política en el Ecuador, en México. Entonces hay una situación de mucha complejidad, y ni hablar lo que pasa en Venezuela o Nicaragua. Ahora, si hiciéramos un diagnóstico médico, ¿cuál es el estado de la salud de los derechos humanos en América Latina? Yo creo que un estado de salud muy complejo. Creo que hemos ido lentamente en retroceso. Si bien cada uno de los países ha ido avanzando en legislación, una cosa es lo que diga la ley, lo que diga una constitución, distinto es cómo eso se plasma en prácticas concretas. Estoy pensando en los problemas de libertad de expresión en Venezuela, los problemas de encarcelamiento, la situación muy compleja existente en Nicaragua, digamos que es inaceptable, y otros países también con formas de violencia que golpean, digamos, a distintos sectores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bukele, la guerra, digamos, a las pandillas, las maras, ha significado redadas masivas. Entonces, todo aquel que de alguna manera pudiera pudiera haber indicios de, ni siquiera corroborados, terminan una cantidad de personas que son absolutamente inocentes, no tienen ninguna vinculación con el crimen organizado, con las pandillas, con las maras, terminan encarcelados sin procesos judiciales justos, sin derecho a la defensa. Entonces, allí hay una situación muy compleja porque en una situación de mayor inseguridad, la población como que estuviera dispuesta a aceptar muchas cosas. Claro. Bueno, ocurrió en Ecuador justamente, cuando se produce este inmenso levantamiento desde las cárceles tomadas por el crimen organizado. Exactamente. La gente está dispuesta a dejar de lado el respeto a los derechos humanos en función de que las policías, el ejército, el Estado controle. Y cope todos los espacios.
Exacto, entonces ahí hay una situación de peligro. El factor Bukele, detengámonos ahí. ¿Cómo ves el ejemplo de Bukele, que muchas veces es seductor en muchos países para poder combatir las crisis de seguridad que viven los distintos lugares? El problema es que Bukele es una respuesta muy fácil. Yo construyo muchas cárceles, yo los coloco a todos en un régimen. Hemos visto las imágenes en televisión donde los tipos están como en jaulitas, cual simios, ¿no? O animales en exhibición, como una forma de controlar el crimen. Yo reconozco, digamos, he tenido conversación en algún momento con el embajador del Salvador en Washington, reconociendo que efectivamente hay un problema severo. Un problema, además, déjenme decir, creado por los Estados Unidos. Porque las maras tienen su origen en los Estados Unidos y de la expulsión masiva de jóvenes nacidos en Estados Unidos, de padres que estaban en condición irregular, de vuelta a Centroamérica sin que tuvieran ningún contexto, pero sí participando, digamos, en bandas de pandillas en Estados Unidos. Entonces es muy fácil. Yo simplemente, ustedes, si bien nacieron aquí, se han criado aquí, son estadounidenses para todo efecto, yo los expulso y los expulso a un país de origen. Y sin las condiciones. Entonces, el problema de Bukele es que Bukele simplemente lo que hace es colocar todo de manera muy fácil para decir, esta es la forma de combatir el crimen. Pero la forma de combatir el crimen tiene varios aspectos. Uno de ellos es la privación de libertad. Pero la privación de libertad, y como algunos salvadoreños lo han dicho, una vez que ellos cumplan condena, ¿dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué procesos de reeducación, rehabilitación? ¿Cuáles son las condiciones subyacentes en El Salvador para que hubiera proliferado de esa manera el crimen organizado? Y me parece que esa es la preocupación, pensando nuevamente en nuestra proyección sobre Chile. El crimen organizado no es de ahora. El crimen organizado se tomó las calles, fíjate, creo yo, y lo dijimos en alguno de nuestros informes anuales, durante la pandemia, con mucha fuerza. Y ahí la ciudadanía no estaba en la calle. Los que tenían el control del país, de las calles, de los territorios, las comunas, eran las fuerzas policiales, era el ejército. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba el Estado en el minuto que todos estábamos guardados en nuestras casas? Y aquí entonces es cómo yo, con inteligencia, abordo problemas de violencia mucho más estructurales. Entonces el Bukele es rápido, es atractivo, como tú dices. Bukele ve una crisis en Haití y dice, yo la resuelvo, llévenme a Haití y yo la resuelvo en 48 horas. Es decir, él no entiende las condiciones subyacentes a crisis de falta de Estado en los países. Entonces lo resuelve solo con fuerza. Y el punto es que los estados y el valor de la democracia no solamente se sustenta sobre la idea de la fuerza bruta, sino que también sobre el respeto de los derechos. Lidia, hablemos justamente de la situación en Chile. Recientemente la directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló en Tolerancia Cero que, comillas, no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos durante el estallido social. Usted, que ha seguido de cerca este tema, ¿cuáles son los aspectos que otorgan la sistematicidad y la generalidad de las violaciones a los derechos humanos en Chile? Entendamos un poquito los conceptos. En el año 2020 y a finales del 2019, cuando nos consultaron mucho por la prensa sobre esto, nosotros como Centro de Derechos Humanos fuimos muy cautos. Y fuimos cautos porque uno tenía que mirar el contexto y distinguir jurídicamente lo que podía significar o no violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo que nosotros siempre dijimos es que aquí habían masivas y graves vulneraciones a los derechos humanos. Aquí no había hechos que fueran aislados, por eso eran generalizados, que pasaron desde Arica a Magallanes. Entonces, ¿había violaciones a los derechos humanos? ¿Hubo violaciones de derechos humanos? Absolutamente. ¿Hubo graves violaciones a los derechos humanos? Los hubo. Y eso no dependía o no si los tribunales lo señalaran o no, como en algún minuto un ministro Larraín dijo, será los tribunales los que tendrán que señalar aquello. El punto es si esas violaciones eran sistemáticas o no.
Nosotros entendimos siempre como violaciones sistemáticas cuando el aparato del Estado en su conjunto está organizando una represión a la población civil. Cuando no hay intervención de ninguna entidad que pueda paralizar, que pueda detener, que pueda de alguna manera controlar la situación. Claro, y eso en Chile no ocurrió. Y eso en Chile no ocurrió. Primero porque hubo libertad de prensa. Segundo, y dio cuenta, digamos, de lo que estaba pasando en la calle misma, con brutales golpizas, por ejemplo, el señor Miguel Órdenes en Ñuñoa, digamos, que se mostraron por la televisión, esto en Ñuñoa, donde los tribunales de garantía jugaron un rol, donde jueces de garantía se apersonaron en comisarías, hubo comunicación directa entre el Ministerio Público y también los jueces de garantía, no solamente para mirar aquello que sería como desmane, pero también respecto de lo que estaba pasando con las detenciones. La Contraloría General de la República jugó un rol fundamental. Entonces, hablar de sistemáticas como que un país con una política completa del Estado participó, no es así. Y tal vez, digamos, una de las preocupaciones o la utilización de la sistematicidad tiene que ver con la responsabilidad del alto mando. Nuevamente, yo vuelvo, digamos, casi como a los fenicios del año 2019, pero nosotros siempre dijimos, aquí hay responsabilidad del alto mando. Si el alto mando que controla las cámaras, porque aquí había control en cámaras, qué es lo que estaba pasando en tiempo real en las calles, el alto mando no fue capaz, por ejemplo, de pensar cómo tenía que resolver, cómo tenían que actuar frente a los disparos con perdigones. No los detuvo. Incluso no los detuvo. Algunas compras fueron suspendidas por la Contraloría e incluso pese a las órdenes de no utilizar armas que pudieran constituir armas letales. Entonces, nosotros por eso siempre dijimos, aquí hay responsabilidad del alto mando, más allá que al carabinero que está en la calle, digamos, use el arma porque le están diciendo y le están dando una orden, úsela. Quien es responsable de esto es quien está a cargo, quien está mirando, y en ese sentido, el general Yáñez enfrenta un proceso que lo dilató y después vino, digamos, la muerte de estos 3 carabineros. Pero la relación con el alto mando viene desde el día 1. Eso entiendo bajo tus palabras que la responsabilidad del general Yáñez Y otros sí procede. Absolutamente. Nosotros hemos sostenido eso desde el día 1, que aquí hay responsabilidad. La cuestión hoy día es cómo se ve esa responsabilidad en el escenario actual. Y claro, estamos enfrentados a una situación real en donde la gente se siente atemorizada por distintos hechos, fundamentalmente por un mayor número de homicidios, un mayor secuestros que no veíamos, y por lo tanto esa percepción que podíamos tener respecto de las policías al momento del 2019, 2020, se aleja. Y se aleja porque es como necesitamos a la policía para que nos proteja. El punto que esa policía para que nos proteja venía también en un estado, por lo menos con elementos de corrupción, el Paco Gate y un montón de otras cosas y de procesos de discusión desde el gobierno de Bachelet e incluso el gobierno de Piñera para poder hacer reformas importantes a las policías en Chile. Entonces, aquí hay una combinación de cosas. Entonces, un proceso previo con una cierta descomposición, por así decir, del cuerpo policial y que lo estamos viendo también hoy día. Entonces, esto no es de ahora. Antes eran mandos altos, pero hoy día sí vemos a carabineros, digamos, participando de redes básicamente de bandas que extorsionan a los comerciantes en el barrio Meix. Es porque aquí tenemos un problema. Claro, son verdaderas mafias. Es una mafia. Como una mala película de mafiosos norteamericanos, digamos. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso ocurre a partir de una lenta descomposición y que esa lenta descomposición significó 2 comisiones de expertos para mirar el tema de reformas a carabineros. Pero como hoy día estamos en un proceso, digamos, de una sensación de inseguridad mucho más fuerte, entonces le damos apoyo como casi a ciegas
El punto es que nos estamos olvidando de lo que viene sucediendo y que ha venido sucediendo lentamente. Yo creo que es importante también para muchas personas que, claro, estamos clavados como en el momento del octubre, pero los procesos de represión de Carabineros son previos al estallido. Los procesos de forma de represión, por ejemplo, en Puerto Aysén, cuando ahí la gente se movilizó por otras demandas de pesca, de otros elementos. En Isla de Pascua, en Rapa Nui, la gente fue brutalmente y llevaron fuerzas policiales del continente a Isla de Pascua. En las costas, en la zona de Petorca. Entonces, aquí hubo, y ni hablar durante las movilizaciones estudiantiles. Entonces, aquí venía un proceso de no entendimiento y claro, el estallido social fue un estallido social que trajo muchas cosas, entre ellas formas de represión que nosotros habíamos pensado que de alguna manera estaban como erradicadas, pero volvieron. Y eso es lo complejo. Lidia, ¿se ha hecho cargo la clase política, las instituciones del Estado, del actuar de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas durante el estallido social? Yo creo que no. Yo creo que no porque la negación, primero porque el general Yáñez en algún momento dijo si se tocan a uno, tocan a todos, donde había una defensa férrea respecto del accionar de Carabineros. Luego, a partir de ciertos hechos, la clase política dicta una ley Naim. Nosotros estamos en pleno proceso de investigación sobre si la ley Naim, hasta altura, los efectos que ha tenido, es de absolver a alguna de las personas, agentes del Estado, que participaron en graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo siento que ahí no hay un entendimiento de lo que pasó. Hay algunas sentencias que son muy complejas. Una de ellas es la muerte de esa persona por marino en Talcahuano, que termina siendo atropellado por un camión de la Armada de alto tonelaje, en que termina condenado por casi un cuasi delito, 61 días, o sea, 61 días. Eso me recuerda a Carmen Gloria Quintana, literalmente. Y luego, cuando va a la Corte de Apelaciones, lo absuelven. O sea, de 61 días pasamos a una absolución, pero sin ningún razonamiento de parte del tribunal porque lo absuelve. Entonces, ahí es donde yo siento que perdimos la capacidad de mirar críticamente cómo nosotros entendemos la protección de derechos humanos. Tienen que ser entonces políticas de cuerdas separadas, el fortalecimiento de las policías frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo, pero por otro lado, que los procesos de casos de violación de derechos humanos operen, se fiscalicen, se investiguen y tengan una sentencia adecuada. Y el problema, si tú me llevas al tema de las clases políticas, digamos, pensemos en aquellos que están instalados en el Congreso. Yo creo que ha habido una política de alguna manera del empate. Uno, porque entra el gobierno de Boric, que participa, digamos, como toda esa generación en las movilizaciones. Entonces hoy día de alguna manera le pasan la cuenta a esa participación en movilizaciones sociales, pero también en tratar de... apareció, digamos, desde el proceso constitucional y previamente, un discurso mucho más duro en la derecha, de sectores como los republicanos y otros, digamos, que hoy día están a la derecha y los republicanos, que vuelven a pedir, digamos, una mano dura, vuelven a como añorar tiempos de la dictadura. Y eso es complejo. Es complejo también que una diputada de la República o una, no sé si me acuerdo de la doctora Cordero, si es senadora o diputada. No, diputada, correcto. La diputada hable con tanto desparpajo de una persona que ni siquiera participaba en una manifestación como la senadora Campillay y que termina con su rostro desfigurado, con la pérdida de visión, con una serie de efectos para el resto de su vida. Entonces, cuando yo digo aquí no hay conciencia de lo que ha sucedido, es porque un sector quiere nuevamente volver a un discurso. Escucha lo que estoy tratando, digamos, de decir. Es como si en algún minuto un sector de derecha que dijo, bueno, aquí hubo violaciones a derechos humanos en forma
aislada durante la dictadura, pero miren cómo está el país. Hemos avanzado como el país y casi como fue un efecto colateral, una externalidad negativa sobre lo que sucedió. Entonces, de alguna manera siento que un sector político vuelve a esa narrativa, a esa lógica. Decir, bueno, aquí hubieron desmanes, aquí hubo cosas, aquí miren también cómo qué les pasó a los carabineros, pero no hay una reflexión crítica de cómo debe funcionar una democracia. Y me parece que eso es lo complejo. A ver, Lidia, pasemos a otro caso y que también ha colmado los titulares en el último tiempo. La Corte Suprema decidió esta semana que la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre sea investigada por la justicia civil y no por la justicia militar. Según tu punto de vista, ¿por qué crees importante que sea la justicia ordinaria la que dirija esta indagatoria? Primero porque, fíjate, esto se parece harto a Antuco. Cuando uno supo inmediatamente lo que estaba sucediendo, y en el caso de Antuco son más de 100 los conscriptos que mueren producto de una, al menos negligencia de quienes lideran una campaña a un volcán bajo condiciones y que ellos no mueren, los oficiales no mueren, pero mueren los conscriptos. Y hacer todo por el proceso de justicia militar, comienzan a funcionar defensas muy corporativas. La justicia militar en este país ha estado no exenta de fuertes críticas. Hubo un gran intento en los primeros años de la recuperación democrática por modificar precisamente la justicia militar y cómo evitar que cierto tipo de hechos cometidos por militares no fueran conocidos por precisamente la justicia militar. De hecho, hay un caso que se llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando resuelve ahora la Corte Suprema en la decisión del caso de Putre, hace precisamente esa reflexión. Primero, de que esta es una situación que debe, por regla general, ser conocida solo respecto. La justicia militar solo tendría sentido para aquellos delitos cometidos en tiempos de guerra y que estuvieran involucrados Fuerzas Armadas. Este es un tiempo de paz. La regla general es la justicia ordinaria. Dice la Corte, hay tratados internacionales que implican además la imparcialidad que deben tener los órganos que juzgan, aquí serían juez y parte, y también los casos que se han decidido en contra de Chile. Entonces, entender, y lo mismo pasa con Carabineros, entender qué pasó, nada más que volviendo a Antuco, qué pasó con aquellos oficiales del ejército que han participado en estas cosas. ¿Dónde están algunos de ellos? ¿Están contratados nuevamente por el ejército? ¿Qué ha pasado cuando otros conscriptos también han muerto? ¿Qué tipo de sanciones hay? ¿Qué tipo de revisión de protocolos hay? ¿Dicta un precedente esta resolución respecto al caso de Putre? Yo creo que sí. Y por lo tanto no deberíamos ir para atrás en esto. Me parece muy relevante la decisión que toma la Corte Suprema. Y yo la aplaudo. Hablemos justamente de la justicia en Chile, porque por estos días la designación de jueces en el Poder Judicial está en el ojo del huracán a raíz de la publicación de reportajes de CIPER, presuntas asignaciones por cercanías políticas. ¿Por qué crees ser riesgoso para la democracia esta presunta práctica en nuestro país? Bueno, el besamanos, así se le llama. El besamanos es el acercamiento que generalmente tenían que hacer jueces, incluso jueces de primera instancia, para entrar en terna, para moverse de una jurisdicción a otra. O sea, juez de garantía, juez laboral, juez de lo que fuese. Va y trata de llegar a algún Supremo o alguna corte para ser conocido y lograr su promoción. Entonces, ahí hay un problema de gobierno judicial que no es nuevo, que es anterior. Y es estructural, digamos. Y que es estructural y que la Asociación de Magistrados y Magistradas ha venido señalando hace mucho tiempo. O sea, esto es un problema. Pero el segundo tiene que ver con la forma en que se ha ido dando la conformación política y los nombramientos a la Corte Suprema.
Yo quiero recordar, por ejemplo, cómo el ministro Carlos Cerda, que tuvo una labor muy valiente durante la dictadura, de hacer valer el principio de protección de los derechos humanos, entre otras cosas, fue vetado por la derecha durante muchos años para ser nombrado en la Corte Suprema, porque tuvo un rol decisivo en la protección de los derechos humanos. O sea, él fue, por así decirlo, una víctima, ¿no?, de haber entendido su labor en la protección de derechos humanos, y otros jueces también. Entonces, luego, esta forma, ¿no es cierto?, que se da frente a la participación del Poder Judicial para la elaboración de quina, la participación del Ejecutivo y luego la puesta con el Senado, supuestamente iba a ser un sistema mucho más virtuoso. Sin embargo, en cada uno de esos espacios, fíjate, en cada uno de esos espacios pueden haber transacciones. Y lo que se ha ido dando es que yo te doy uno, tú me das otro. Pero la forma hoy día que nosotros conocemos, en que está intervenida, es mucho más compleja, creo yo, que antes, que solamente el llegar al puesto. Porque el chat, de ser cierto, lo que señala que por lo demás está en los chats, digamos, es que ya entran otros intereses. Uno antes podía decir que eran meros intereses políticos o de mirada sobre el derecho, pero cuando alguien está ofreciendo A o B o C en una negociación mucho más amplia de puestos políticos, lo que hace es corromper desde adentro. Y el Poder Judicial, en último caso, es como el último poder, el último escalón para asegurar los derechos de los ciudadanos. Entonces, si yo tengo una connivencia con grandes empresarios y grandes temas que hoy día llegan a la justicia, porque en eso sí la ministra Vallejo tiene razón y el fiscal Valencia yo creo que pecó, cuando uno dice aquí hay delitos de cuello y corbata, que hoy día están apareciendo en forma importante. Y no son cualquier persona. O sea, la labor de Hermosilla frente al nombramiento de Supremo, porque se vuelven operadores jurídicos y se cobran favores. Entonces, estamos en un momento en que también la Corte Suprema, y veo, digamos, esa discusión interna frente a la crisis que enfrenta. Pero creo que tenemos que estar muy atentos a lo que la Corte Suprema haga y que no utilice la Comisión de Ética o que va a utilizar para cuestiones menores. Para un ejemplo, porque alguien tuvo un hijo, tiene, digamos, una relación extramatrimonial. Ese no es el tema que hoy día nos ocupa. Un Estado de Derecho no tiene por qué meterse, digamos, con quién alguien se acuesta, que es con quién comparte cama. Estamos hablando de temas de fondo, digamos, de país, de transparencia, de democracia. Entonces, no la chimuchina. Y que a veces, digamos, nuestros tribunales, nuestros jueces se van por la tangente en temas que no son relevantes para la justicia. Y ahí yo creo que tenemos que mirar gobierno judicial. ¿Qué significa esto para el gobierno judicial? Los nombramientos, la transparencia, y mirar también cómo fue el proceso de negociación para que llegara el fiscal Valencia a ser nombrado, digamos. Lidia, sin duda un tema pendiente. Ahora, yendo a dos hitos importantes de la última cuenta pública, la tercera del presidente Boric, anunció dos proyectos que han sido súper discutidos, súper bullados. Ley de aborto legal y también eutanasia. ¿Qué significan estos temas en materias de derechos humanos, a tu parecer? Bueno, el proyecto de ley y la ley, digamos, de aborto en 3 causales es súper restrictiva. Junto con otras colegas de distintas universidades hemos venido estudiando el tema desde el momento 1 de implementación de esta ley. Tiene sus dificultades. Y algunas de estas dificultades tienen que ver con, por ejemplo, en caso de violación, los plazos. Quienes ingresan, quienes no ingresan, bajo estas hipótesis. La posibilidad, digamos, de legalizar el aborto por plazo, por supuesto, superaría algunos de los problemas hoy día existentes. Lo que en general no en general,
todos los órganos de derechos humanos, de todos los tratados internacionales, e incluso algunos pronunciamientos nuevos de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que suele citarse, han empezado a señalar que el efecto de la criminalización lleva a prácticas inseguras. Hoy día las prácticas inseguras de abortos clandestinos se han reducido por el uso de medicamentos. Pero eso no significa que las mujeres no estén expuestas a la utilización de dosis que no corresponda, a situaciones de riesgo. Y por lo tanto, hablar de un aborto por plazo permite asegurar lo que la Corte, los órganos de tratados internacionales dicen: evitar muertes, evitar enfermedades, evitar condiciones que sean evitables y previsibles. Cuando tú criminalizas el aborto, uno, bajo toda circunstancia, como la teníamos nosotros, o cuando cuando se criminaliza el aborto en general, tiene efecto en la vida de las mujeres. Y yo creo que ese es algo que estaba en su programa, no es nuevo. Distinto es si va a tener la posibilidad de avanzar. Y respecto a la eutanasia, estos son proyectos que vienen hace bastante rato discutiéndose. Esto se planteó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo me acuerdo de una niña, ¿no?, que le pide a la presidenta. Un proyecto además que goza de bastante aceptación en las encuestas. Exactamente. Y el diputado Vlado Mirosevic lo ha planteado desde el día 1 como una de las cosas que quiere hablar. Y hoy día en la familia se habla mucho más de esto. La posibilidad de no querer llegar a tal forma de vida o condiciones de salud que ya no sean para mí como individuo, como persona, una vida digna. Estar postrado, sin conciencia. Yo sé que para muchas personas eso puede sonar muy duro. Sin embargo, la forma en que yo deseo morir o vivir hasta mis últimos días me parece que es un derecho fundamental. Yo no querer sufrir, y yo creo que las familias hoy día cada vez más hablan de esto, que la muerte no sea un tabú, que la donación de órganos no sea un tabú, pero es como hablar que la gente no pudiera tomar una opción, porque no es una imposición, es una opción, y es una opción de un buen morir, de un morir en paz. Es como cuando se ensañan los médicos para tratar de intervenir y evitar la muerte como una suerte de ensañamiento. Hoy día la gente tiene el derecho de decir, sabe, no me entuben, saben, no hagan esto. Claro, yo llego hasta acá, digamos. Yo llego hasta acá. Y por lo tanto yo creo que hemos ido dando, y por eso las encuestas muestran aquello, en que las personas ya hay un elemento de conversación social sobre este tipo de temas. Y lo mismo respecto al aborto. El aborto en 3 causales permitió hablar abiertamente en todos los sectores sociales. En cada una de las casas se habló sobre aborto en algún momento. Lo mismo está pasando con eutanasia. Y yo creo que a este país le ha costado, porque hay una élite que le cuesta hablar sobre estos temas. Si iba a haber divorcio, la sociedad se derrumbaba. Fuimos el último país en el mundo occidental en tener divorcio. O sea, estamos hablando del año 2005. Países como, no sé, el Uruguay, 1931. O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y nos ha ido pasando con cada una de las leyes. El de filiación, el reconocimiento de los hijos. O sea, fue culturalmente rechazada por los mismos sectores políticos. O sea, el divorcio, el reconocimiento, la igualdad de derechos de hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. Entonces, como que hay las nuevas generaciones, creo yo, no advierten esas batallas sobre transformaciones sociales que algunos sectores políticos en Chile desde el día 1 han torpedeado, incluso solo para discutir el tema. Lidia, ¿cómo ves el Chile que viene? El Chile que viene está como incierto. El Chile que viene como que no le cree a nadie. El Chile que viene advierte
Yo creo que hoy día con mayor claridad que el discurso de seguridad da para todo. Pero que también, o sea, yo escuchaba o leía, digamos, las notas sobre la salida de Juan Andrés Lagos y de una victimización del asesor, un asesor del segundo piso. Me sacaron porque no quiero pensar que la derecha, como dijo Lautaro Carmona, o Jadwe, ¿no?, que se convierte en un preso político. Entonces, todo el mundo hoy día mira con un escepticismo de esto. O sea, puede ser excesiva la medida de mantener al alcalde Jadwe privado de libertad. Pero de ahí que se convierte en un preso político, digamos, hablemos, digamos, con cierto respeto a las personas que en Chile pasaron por años, meses de prisión política en este país. Aquí lo que se discute, al igual que en el caso Barriga, al igual que en el caso Torrealba, igual que en el caso Algarrobo, y podemos sumar un montón de casos, sobre el mal uso o buen uso de los caudales públicos. Correcto. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo la batalla del alcalde Jadwe con la farmacéutica. Esa no es la discusión. Y tratar de hacer eso nuevamente desconcierta. Entonces desconcierta a un mundo que está al centro, desconcentra a un mundo que está a la izquierda y ciertamente en la derecha. O sea, yo creo que hoy día todos, y por eso la ciudadanía como se tira para atrás y decir, ¿qué es esto? Y ni hablar, yo que vivo en el barrio República, cuando aparecen 13 carabineros, digamos, el que circula por el barrio donde yo trabajo, metido, digamos, en una red de mafia, de una manga de mafiosos. Entonces, es como, ¿quién nos salva? O sea, como que necesitáramos el Chavo del Ocho, pero eso sería ridículo. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Decía el Chavo. ¿Quién podrá defendernos? Decía el Chavo del Ocho. Y claro, hay figuras que son fuertes en el gobierno. O sea, creo que Carolina Toá ha tenido que enfrentarse a una situación muy adversa. El subsecretario Monsalve, también el ministro de Justicia, ¿no?, tratando de resolver junto con el subsecretario Gajardo una situación carcelaria difícil, teniendo una postura súper clara sobre el crimen organizado y la cuestión carcelaria. Entonces, estamos en un momento difícil, pero estamos en un momento difícil porque el mundo está muy difícil. Si uno mira Europa, lo que ha pasado en Suecia, respecto de crimen organizado también, lo que ha pasado en otros países europeos fuera de Suecia, lo que está pasando ciertamente en las Américas. Entonces, ¿cómo pensar en la colaboración? ¿Cómo pensar en medidas inteligentes? ¿Cómo invertir en la reducción o la detección rápida de la droga? Yo invito a que cada uno de las personas que hoy día nos escuchan, que piensen en la cantidad de farmacias que han aparecido. Que pensemos en la cantidad de ópticas que han aparecido. Primero fueron las barberías, pero antes en Chile eran las inmobiliarias, ¿no es cierto? Ahí había todo un tema con las inmobiliarias. Pero las ópticas, las farmacias, una farmacia al lado de la otra. Todo el mundo miró las barberías, ya, porque eran negocios donde habían personas de X color o de X nacionalidad. ¿No nos parece a veces raro cómo no va a haber una política de pensar temas de investigación preventivas y no reactivas? ¿Por qué tengo que pensar que en algún minuto algo va a pasar ahí? El lavado de activos pasa por cualquier lado. Y de ahí que es importante que sí haya una ley que permita el levantamiento del secreto bancario. Hay lavado de dinero, de los chicos, de los medianos y de los grandes. Para el cierre, ¿no?, porque lo hablábamos hace algunos minutos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, puso en suspensión, digamos, en tensión el tema, argumentando que tenía que revisarse caso a caso, entendiendo que podía, según el color político, investigarse a tal o cual persona respecto del levantamiento bancario. ¿Qué opinión te merece aquello? Bueno, entonces no tengamos, como alguien diría, ciertas normas sobre el uso de la fuerza, porque entonces el uso de la fuerza vamos a controlar a las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que es una respuesta absolutamente inaceptable.
la necesidad de levantar el secreto bancario va a afectar a todos, a todo tipo de empresario. O sea, SQM entregó plata a medio mundo. Y eso significaba también poder investigar a todo tipo de políticos. O sea, a menos que la alcaldesa Matei piense que Marco Enrique Minami es un tipo de derecha. O sea, aquí todos se ven afectados y todos en este país le tienen miedo, digamos, a que les transparente. Alguien va a decir, sí, pero hay un problema de privacidad. Pero aquí lo que estamos diciendo nuevamente es que para poder, el crimen organizado necesita blanquear dinero. Y la droga mueve mucho dinero. Y la única forma de empezar a mirar, digamos, eso y la evasión de impuestos ni hablar. O sea, todo el tema de Hermosilla tiene que ver con problemas tributarios y donde hay lavado de activos. La forma en que tenemos que resolverlo es levantando secreto bancario. Lidia, te quiero agradecer esta conversación con Súbela News académica, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. Todos nuestros cortes y destacados a través de nuestras redes sociales. Y no se olviden que mañana, viernes 28 de junio, nos juntamos acá en el Teatro Súbela, el ex Teatro Italia, para celebrar nuestros 40 años, iba a decir, 14 años. 14 años, imperdible fiestona. Ahí está el QR para toda la información. DJs, fiesta, todo el equipo, ¿no? Todos los conductores, todos los programas. Va a estar muy entretenido esto. Tenemos invitados especiales, hay muchas sorpresas, no quiero adelantar nada porque me pueden retar, porque hay una serie de... El line-up está ahí en tensión dramática. 20 horas, 28 de junio, mañana puede ser parte de los 14 años de Súbela. Todos súper invitados. Cuídense. Entonces, gracias, feliz Lidia. Cumpleaños. Van caminando Lidia. a ser adultos joven. Excelente, Lidia, por supuesto, invitadísima que nos venga a visitar. Cuídense mucho y será hasta un nuevo estreno del Chile que viene. Hasta la próxima.